Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la aplicación de conductismo en un sujeto experimental. Nuestro grupo está conformado por Wendy Garavito, María Pérez, Stephanie Mesa y Greta, nuestro sujeto experimental. John Bradus Watson fue un psicólogo estadounidense que nació en Greenville, Estados Unidos en 1878 y murió en Nueva York en 1958. Es reconocido por haber fundado la escuela conductista. Por lo tanto, el conductismo, el cual es una rama de la psicología, se inscribe históricamente con la publicación de 1913 por John Watson de Psychology as the Behavior is Viewed. Este artículo publicado en The Psychological Review planteaba la necesidad de convertir la psicología en una ciencia objetiva comparable a las demás ciencias naturales ya consolidadas. Para el conductista, la psicología es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural, donde su meta teórica es la predicción y el control de la conducta del hombre, la cual forma solo una parte del esquema total de investigación conductista, la que sostiene al condicionamiento como un tipo de proceso mental que implica la asociación de un estímulo a una respuesta específica. Existen dos tipos de condicionamiento que guían las decisiones y comportamientos de los humanos y animales. Ambos modifican y moldean el comportamiento, y aunque estén estrechamente relacionados, es importante distinguir sus diferencias. El condicionamiento clásico describe una respuesta automática e involuntaria ante un estímulo específico. Dicha respuesta puede ser predecible, debido a que los seres humanos y los animales responden ante un evento anticipándose al siguiente. Lo importante es que el condicionamiento clásico marca un comportamiento existente que se forma por un estímulo asociado. Por otro lado, el condicionamiento operante es el proceso mediante el cual se alcanza un comportamiento deseado a través del uso de recompensa y castigo. El término operante se refiere a cómo un individuo opera ante un estímulo dentro de su ambiente. Nuestro objetivo fue aplicar ambos tipos de condicionamiento. Para ello realizamos dos experimentos distintos, uno que involucra el condicionamiento clásico y el otro al condicionamiento operante. Características del sujeto experimental. El sujeto experimental para ambos experimentos fue una cobaya o cuy hembra de 2 meses de edad, con un peso de 275 gramos, de color blanco y cobrizo. Se identifica con el nombre de Greta. Experimento 1. Réplica de una investigación previa. El primer experimento para demostrar la aplicación del condicionamiento clásico fue una réplica de la investigación realizada por Díaz, de la Casa, Ruiz y Vallens en 2004, la cual se titulaba Aprendizaje sabor-sabor en la adquisición de preferencias gustativas. Dicha investigación propone que el aprendizaje de preferencias adquiridas con respecto a los sabores se rige por mecanismos de este condicionamiento. Hipótesis. El aprendizaje de preferencias adquiridas con respecto a sabores se rige por mecanismos de condicionamiento clásico, los cuales lograrán que el sujeto adquiera preferencia por un sabor inicialmente no preferido, estímulo condicionado, sobre un sabor al cual posee una preferencia innata. Variables. Aprendizaje sabor-sabor para la adquisición de preferencias gustativas. La variable independiente es el aprendizaje sabor-sabor. En este caso, los sabores utilizados aplicados en Greta fueron ácido y dulce, considerando que en anteriores investigaciones se determinó que el sabor ácido no es preferido por los roedores. Sin embargo, con las medidas adecuadas, este no representa un riesgo para el sujeto experimental. La variable dependiente trata sobre la adquisición de preferencias gustativas entre una solución con sabor ácido, dulce y agua. Antecedentes. Experimentos anteriores sobre la preferencia por los sabores han dado como resultado que la adquisición de preferencias gustativas en animales corresponden a mecanismos de condicionamiento clásico. Dichas investigaciones han utilizado como estímulo incondicionado alimentos con alto valor calórico como el etanol, la sacarosa y el chocolate. Método. El experimento constó de 2 fases. La fase 1 consistió en presentar al sujeto experimental una solución compuesta por ácido cítrico, sacarina y agua,
por un periodo de 6 días consecutivos. La fase 2 se realizó en el sujeto experimental una prueba de selección de líquidos, presentando al sujeto una botella de agua potable y otra botella con la solución antes mencionada. Sabiendo que por cada 10 mililitros de solución se necesitan 0,08 gotas tanto de ácido cítrico como de sacarina, se procede a calcular cuántas gotas se necesitan para una solución de 50 mililitros. Esto debido a la capacidad de los recipientes disponibles. Tenemos entonces que gotas en 50 mililitros de solución es igual a 0,08 gotas por 5, lo que equivale a 0,4 gotas o media gota aproximadamente. Finalmente, para realizar la solución, se necesitó aproximadamente media gota de zumo de limón, ácido cítrico, media gota de sacarina líquida comercial de marca Splenda, más 50 mililitros de agua. Aplicación. La solución se aplicó durante 6 días consecutivos sin realizar cambios en la dieta del sujeto experimental, realizando cambios de la solución cada 24 horas. Resultados. Fase 1. El primer día de aplicación, Greta no consumió la solución. El segundo y tercer día solo consumió 5 mililitros. Para el día cuarto, la solución consumida aumentó a 10 mililitros. El día quinto lo elevó a 12. Ya para el día sexto, el consumo fue de 13 mililitros. Se apreció en Greta un aumento del apetito y de energía a partir del día 2. En la fase 2 se realizó al sujeto experimental una prueba de preferencia de sabores, donde se le presentaron 2 botellas, una con agua y la otra con solución. Se pudo observar en un periodo de tiempo de 30 minutos que Greta ingirió 2 mililitros de solución y no ingirió agua, lo que demostró su preferencia por el sabor de la solución. Análisis de los resultados. Luego de haber ingerido durante 6 días consecutivos la solución, Greta logró adquirir preferencia por un sabor inicialmente no preferido, estímulo condicionado, ante un sabor al cual poseía preferencia innata, estímulo incondicionado. Se pudo observar en la segunda fase del experimento que ya no consumía líquidos sin el sabor ácido. Sin embargo, pasados varios días de la investigación, se logró que volviera a preferir el agua. Experimento 2. Proyecto experimental del laberinto. Para demostrar el enfoque conductista operante, realizamos un laberinto, por considerar que este es un instrumento apropiado para estudiar las estrategias que utilizan los roedores para ubicarse en el espacio. Su ejecución requiere de una memoria a corto plazo, donde el sujeto experimental debe retener información para completar así la tarea satisfactoriamente. Este experimento permite incrementar el aprendizaje y observar la complejidad de la memoria espacial de Greta. Según Kessels, DeHaan, Kappel y Postman, la memoria espacial consiste en múltiples mecanismos especializados en codificar, almacenar y recuperar información acerca de rutas, configuraciones y localizaciones espaciales. Para ejecutar el experimento, fue necesario incluir reforzadores que funcionen como estímulos externos en Greta. Se incluyó un reforzador positivo y uno negativo. En el caso del reforzador positivo, decidimos utilizar alimentos a modo de recompensa para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Para el reforzador negativo, utilizamos el ruido del chasquido de los dedos, un ruido que no era del agrado de la conejilla. Sin embargo, es importante mencionar que no es un ruido que cause daño o consecuencias negativas en nuestro sujeto, simplemente este no era de su agrado. El objetivo de este experimento fue aplicar mecanismos de condicionamiento operante en Greta, usando como herramienta un laberinto, para demostrar así un incremento en su aprendizaje, al lograr que ella atraviese el mismo en el menor tiempo posible. A diferencia del experimento sabor-sabor antes explicado, el experimento del laberinto fue creado e ideado por nosotras mismas, sin basarnos en ninguna investigación o experimento previo, más allá de los conceptos que involucran al condicionamiento operante y a información respecto al cuidado de los conejillos de Indias.
Así también se pretendía analizar la relación existente entre el tiempo y las sesiones empleadas por Greta para lograr su objetivo, a través de una comprobación estadística mediante una curva de aprendizaje. Es importante mencionar que se respetó la voluntad y perseverancia del sujeto experimental. Hipótesis. Mediante el uso de un reforzador positivo, como los premios de comida, y el de un reforzador negativo, como la exposición al ruido del chasquido de los dedos, incentivarán al sujeto experimental la adquisición de la conducta y por ende a recorrer el laberinto con éxito, estableciendo así un tipo de reforzamiento de razón continua. Variables. El estímulo apetitivo o premio como agente condicionante para lograr que Greta recorra el laberinto. Variable independiente. El estímulo apetitivo o premio será el agente condicionante para incentivar la conducta operante en Greta. Variable dependiente. Lograr así que ésta recorra el laberinto hasta el final en el menor tiempo posible. Método y diseño. El laberinto fue construido con trozos de cartón y materiales reciclables, con 58 centímetros de alto por 98 centímetros de ancho. Consta de 3 niveles o pisos distintos, cada uno con diversos obstáculos para un total de 8 obstáculos a lo largo de todo el recorrido. Se realizaron un total de 15 sesiones en un periodo de 15 días, donde el reforzador positivo utilizado fue el alimento y el reforzador negativo utilizado fue el ruido del chasquido de los dedos. A continuación, la evidencia del experimento. Cada uno de estos ensayos fueron observados y cronometrados. Justo cuando Greta se encontraba en la entrada del laberinto, comenzaba a escuchar el ruido producido por los chasquidos de los dedos. Además, la comida la esperaba al final del recorrido en el tercer nivel. Se cronometró el tiempo que ella permanecía dentro del laberinto, incluyendo si no lograba culminar el recorrido. Resultados. El número de sesiones como el eje X de la curva está conformado por un total de 15 sesiones. El tiempo total que requirió cada sesión y su tiempo equivalente en horas para su distribución respectiva en la curva de aprendizaje. Finalmente, se prueba analizar la relación existente entre el número de sesiones y el tiempo empleados por Greta, mediante una comprobación estadística en logaritmos, siendo de esta manera la distribución de los datos obtenidos dentro de la curva de aprendizaje. La obtención y evaluación de los resultados fueron realizados a través de una curva de aprendizaje, definida por Hermann Ebbinghaus como la forma de observar cómo se aprende rápidamente la información. El mayor incremento en la curva se produce después del primer intento y luego se nivela poco a poco, lo que significa que cada vez se conserva la información después de cada repetición. La gráfica obtenida fue la siguiente, donde el eje vertical corresponde al intervalo de tiempo de aprendizaje que requirió el sujeto experimental, y el eje horizontal es el número de sesiones que empleó Greta durante su condicionamiento en el laberinto. Es importante destacar que siempre se respetó la voluntad y perseverancia de Greta. Ante las pruebas hubo ocasiones, especialmente durante el tercer y cuarto ensayo, en los que ella se mostraba cansada y ligeramente estresada. Se quedaba enfrente de cualquier obstáculo mordiéndolo, negándose rotundamente a avanzar. Sin embargo, después de la séptima sesión, se observó un incremento en su aprendizaje. Y en las últimas sesiones observamos que al solo oír un chasquido, Greta comenzaba a recorrer el laberinto sin importar qué estuviera haciendo ni en qué parte de la mesa se encontrara, realizando así una asociación del estímulo para dirigirse directamente a la meta. Además, Greta logró una disminución significativa en el tiempo que le tomaba recorrer todo el laberinto. Análisis de los resultados. En la gráfica se aprecia que la curva posee una inclinación ascendente, llegando hasta un punto final en el que se estabiliza, manteniéndose constante, por lo cual el análisis de los resultados se interpreta de la siguiente forma.
La inclinación ascendente representa que el sujeto experimental en principio obtuvo dificultades en su aprendizaje, donde el proceso fue lento y paulatino de acuerdo a sus conocimientos y destrezas. Luego, en la ralentización de la curva se refiere a que está llegando a dominar el espectro estándar de su habilidad y logrando resultados favorables en su aprendizaje. Finalmente, se presencia la estabilización de la curva, el cual se denomina como la fase de meseta, donde se demuestra que Greta ha alcanzado el grado de conocimiento estándar en su condicionamiento aplicado. Experiencia bioética. En ambos experimentos respetamos la integridad y el bienestar de Greta, siguiendo lo propuesto por Horgan y Ganivelli, quienes afirman que los animales son seres sensibles y deben ser tratados de tal manera que no les provoque dolor innecesario. También se respetaron y siguieron las libertades de los animales, los cuales deben ser libres de pasar hambre o sed, de sufrir incomodidad, de sentir dolor o padecer lesiones, de manera que puedan expresar su conducta natural. En el experimento del aprendizaje de sabores, Greta no sufrió ninguna consecuencia en su peso, ni en su salud en general. La fórmula que utilizamos para la solución aplicada y la proporción de la misma fue supervisada y consultada con un especialista. Igualmente, en el experimento del laberinto se respetó la disposición y voluntad de Greta y se evitaron actitudes o recursos que pudieran infligirle daño o le causaran alguna lesión. Conclusiones generales. Concluir exitosamente esta experiencia trajo consigo confirmar las siguientes afirmaciones. Este tipo de experimentos, investigaciones y actividades fomentan y refuerzan el aprendizaje sobre el enfoque conductista, el cual es necesario para la formación tanto académica como experimental de un psicólogo. Es posible modificar una conducta innata. En este caso, el uso de mecanismos de condicionamiento clásico hicieron posible la adquisición de preferencias gustativas en Greta, pasando de no gustarle el sabor ácido y dulce a ingerirlo y finalmente preferirlo. La aplicación de condicionamiento operante en un roedor fomenta su aprendizaje y además amplía su memoria espacial. Asimismo, puede afirmarse que es posible lograr el aprendizaje de un sujeto sin aplicar estímulos o reforzadores que causen daño o atenten contra la salud del mismo. Greta en la actualidad. Greta fue adoptada por nosotras. Actualmente tiene 6 meses de edad y pesa 1,224 kilogramos. Se le trata con mucho amor y cariño. Además, ella responde positivamente demostrando con ronroneos y pequeños saltos la felicidad al recibir atención y estímulos agradables, como comida y caricias. Reconoce y responde al llamado por su nombre. Greta disfruta de la compañía de las personas que conviven en el hogar, cambiando su actitud tímida y temerosa a una conejilla amistosa, que goza de alegría, energía y con una gran disposición en aprender cosas nuevas. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que disfrutaran de nuestra investigación, tanto como nosotras disfrutamos de su elaboración.